Vamos. Muy bien, señores, buenas noches. Con un poco de tardanza, porque ya son casi las 12 de la noche, pero con algunos problemas técnicos de por medio que hemos solucionado, están viendo como lo más parecido a una reunión radial en el último tiempo. Santiago, Nefo, Jorge, ¿cómo están? Bien, creo que nos faltan los paneles acústicos, así que los vecinos van a hacer nuestro panel acústico de ¡cállense, manca de borracho! Exactamente. Una cosa así va a ser. Pero los saludo a ustedes solos porque tenemos la vuelta de nuestro filósofo estrella, el hombre que era un sex symbol en el programa de radio y ahora es un padre de familia, un hombre tesiado, tesino. ¿Cómo se dice, Leo? ¿Cómo estás? Tesista. Nuestro tesista, nuestro filósofo de cabecera, Leonardo Filippi Tome. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto volver a verlo. Bienvenido otra vez. Sí. Un gusto tenerte acá de nuevo. Muchas gracias. Ya estuvimos hablando y poniéndonos al día un poco de todas las cuestiones que lo tuvieron lejos del programa. Y hoy estamos acá para hablar de algo que pasó esta semana con el tema de... Voy a nombrarlo en este momento solamente, y no quiero que volvamos a un tema recurrente, pero el tema Maradona. Wow. ¿Sí? O sea, lo nombramos un momento nada más. Lo nombramos un momento nada más que para contextualizar. Claro. ¿Qué pasó? Digamos, la primera selección nacional que jugó un partido oficial una vez que falleció Diego Maradona fueron los Pumas. Y tuvieron un homenaje bastante fallido o deslucido porque jugaron un partido contra los All Blacks y los All Blacks, mientras estaban haciendo el haka, llevaron una camiseta del equipo con el nombre y el número 10 al centro del campo. Y los Pumas parece que tenían un brazalete negro que mucho no se veía. Y eso terminó siendo como noticia lo poco que habían mencionado los Pumas la conmemoración de la muerte de Maradona. Esto dio lugar a que unos días después saliera el capitán de los Pumas, Pablo Matera, a pedir como una especie de disculpas que no fue muy buena, la verdad. Fue una de esas disculpas que vos decís, si vas a dar esta disculpa, mejor no hubiese pedido nada. Y empezaron a buscarle tweets viejos de este chico y encontraron unos tweets de hace 9 años donde hacía chistes xenófobos, chistes sobre calidad de los empleados domésticos, sobre paraguayos, sobre bolivianos. Que no eran chistes, porque hay una cosa, un chiste tiene un remate. Eran opiniones casi serias. Claro, un chiste es una historia que tiene un remate que puede causar una gracia y que hay chistes ácidos que pueden tener un tinte xenófobo, pero uno se ríe y entiende que es un chiste, que están contextualizando un chiste. Estos eran comentarios directamente sobre opiniones de él en un momento determinado. Hay que entender que por ahí, bueno, era joven, Twitter era una red, no era tan masiva como ahora y no esperaba tener seguidores tanto como tiene habitualmente. O sea, estaba resguardado en cierto anonimato, ¿no? Estaba resguardado de clase. Yo no sé, yo también tendría que revisar Twitter viejo a ver qué dije en algún momento, ¿viste? Pero bueno, yo creo personalmente, si uno es una figura pública ya masiva, contratate un community manager por una semana más y revisame todo esto, revisame mis redes sociales, a ver si hay algo. Peiname la red. Peinámela que no pase nada, que después pase un quilombo. Y eso es lo que fallo. Bien, o sea, esto también dio lugar a que se empezaran a buscar Twitter viejo de diferentes gente del espectáculo. Claro. Hubo un gran repudio sobre las manifestaciones de no solamente de Pablo Matera, que es el capitán de los Pumas, sino de algunos otros jugadores de la selección de rugby. La UAR lo suspendió, les levantó la suspensión. Iban a jugar, están jugando el Tres Naciones junto con los All Blacks y Australia. Parece que esto juegan mañana, no van a jugar. Bueno, todo un ida y vuelta derivado de estos twitters de hace 9 años. No, derivado de la actitud xenófoba. Sí, eso fue el puntapié inicial y a partir de ahí salieron estos twitters a la luz. Un dato de color es que cerramos el año hablando de los Pumas y de esta cuestión de clase de rugby en Argentina, pero no tenemos que olvidarnos que a principio de año 10 rugbyers mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en una actitud muy similar. O sea, porque era un negro, porque era pobre, porque había una cuestión de odio de clase de esos 10 chicos que están presos y esperando juicio y que mataron a una persona. ¿Sí? A partir de eso empecé a escuchar gente del rugby, Asco Martin, que es un periodista que hace generalmente los móviles y todo lo que es la transmisión de Champions League y partidos de rugby en Europa, y Agustín Pichot, por ejemplo, que fue candidato a presidir la organización máxima de rugby mundial,
Ah, sí. Sí, Agustín Eso. Pichot estuvo candidato. Eran él y el tipo que está ahora, no me acuerdo cómo se llama. No sigo el rugby como para saberlo, pero estuvo ahí nomás. Donde ellos decían que el rugby no era esto que mencionaba Matera, o estas opiniones xenófobas que algunos componentes de los Pumas tenían. Y digo, es verdad, puede ser que el rugby no sea eso, pero ¿por qué nosotros tenemos esa idea en Argentina como que el rugby es una cuestión de clase? El rugby es un deporte nacido en Inglaterra, ¿sí? O sea, Sí, y el por fútbol la también. El fútbol también, exactamente. Vamos, lo mismo. Son primos. Exactamente. ¿Por qué se maximizaron en el mundo? Básicamente porque Inglaterra tenía muchas colonias. Claro. Entonces la gente, los ingleses, fueron llevando estos deportes que ellos crearon a diferentes colonias que tenían. Pero no pasó lo mismo con el cricket. Es verdad, pero el cricket No lo... importa, para otra discusión. Pero lo voy a sacar mencionar, del tema. No, pero lo voy a mencionar. Pero anda a India. En Pero, India re exactamente. En Argentina no podemos negar que el rugby es un deporte elitista. Sí. Se practica en barrios de zonas urbanas, generalmente de recursos altos, y si bien hay un grupo de gente que trata de llevar el rugby a otros lugares, hay que reconocer que no es un deporte popular, No. que tiene un arraigo grande con lo elitista, ¿sí? No es el fútbol. Es que popular en la Argentina solamente es el fútbol. Exactamente. El fútbol se comió todo Sí. el resto de los deportes. Ese es el problema. Sí. Y no hay rugby, o sea, no vemos en Argentina rugby pobres. No, pasaría lo mismo con el tenis. Exacto. El tenis, no sé, en el resto del mundo, pero en la Argentina es un deporte muy caro. Y puede haber algunos jugadores que vengan de una clase social más baja, pero hay que reconocer que en Argentina justamente no lo es. O sea, el rugby y el tenis no son deportes de clases bajas. ¿Qué pasa con los All Blacks que hacen ese homenaje? Una de las páginas oficiales de Visite Nueva Zelanda, ¿sí? O sea, que es newzealand.com, una de las propagandas que hace, en realidad una de las publicidades que hace, porque propaganda suena político, ¿no? Sí. Sí. Una de las publicidades que hace para visitar Nueva Zelanda justamente habla del tema de la obsesión que tiene Nueva Zelanda con el rugby y lo ponen como que es un deporte, que es la columna vertebral deportiva de la nación. Claro. Y lo que dicen es que en cualquier zona de Nueva Zelanda, un barrio rural, una zona no de montaña, pero en las ciudades, en los pueblos, en los prados rurales. Hacer un estoy táctil que es haciendo- rodando en la montaña. ¿Viste? Cada vez estoy leyendo lo que decía esa página. No se concibe la idea sin el rugby. Siempre se va a ver los palos de los postes de rugby. Ah, el potrero de ellos es el rugby. Exactamente. Son las canchas de rugby. Las canchas de rugby, exactamente, ¿no? Esto lleva justamente a que el rugby sea el deporte más popular y que sea jugado por todas las clases sociales. Lo que acá podría ser el fútbol, o como mencionaba Leo hace 2 minutos, el cricket, que es otro deporte inglés, en la India. En la India el cricket es el deporte más popular, ¿sí? Pero también me puse a pensar en esto, es cómo a veces el deporte lleva a que la actitud de los jugadores o de una selección o la mezcla entre política y deporte pueda ser usada no para actitudes xenófobas, sino justamente para cerrar ese tipo de brechas, ¿sí? Como acá tenemos una casta de rugby elitista y en Nueva Zelanda es todo lo contrario, me fui a Sudáfrica, Claro. ¿sí? Sudáfrica, también uno de los deportes más populares es el rugby, pero es un deporte que se lo consideraba un deporte de blancos, ¿sí? Donde la comunidad negra de Sudáfrica, la gran mayoría, ¿sí? Hinchaba para que cada vez que jugaban los Springboks perdieran. Los Springboks es el equipo nacional, la selección nacional de rugby de Sudáfrica. Pero hubo un hito en la historia de Sudáfrica que se da en el año 1995. En el año 1995 Sudáfrica tiene la organización de la Copa Mundial de Rugby. Un año antes había sido elegido, en mayo del 94, es elegido como presidente de Sudáfrica Nelson Mandela. Primer presidente negro Ajá. de Sudáfrica. Con la historia de Mandela que sabemos que tuvo 27 perseguido años por la presos. apartheid, seguramente. 27 años presos en una cárcel de 1,5 metros por 3. Ujú. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando Mandela llega al poder, o sea, llega al poder, no, llega a la presidencia. Sí. La presidencia de Mandela fue del 94 al 99.
Lo que hace es, sabiendo que la comunidad de Sudáfrica estaba todavía muy metida en el apartheid, en esta pelea entre la comunidad blanca y la comunidad negra, en todo lo que era Sudáfrica, trata de utilizar el Mundial de Rugby para que esto sea un momento en donde hubiera comunión entre las diferentes comunidades, justamente, Para cerrar la grieta, para diríamos. cerrar la grieta, exactamente. ¿Qué fue lo que hizo Nelson Mandela? Cuando, un año antes de la Copa del Mundo, lo que hace es llamar al capitán, justamente, ya que hablábamos del capitán de los Pumas, llama al capitán de la época, de ese momento, de los Springboks, que es François Pienaar, ¿sí? El que era capitán en ese momento, y le propone que los Springboks hicieran una recorrida por los lugares más carenciados, más pobres de África, y le enseñaran a jugar al rugby a la comunidad negra. Claro. Y Hay una pobre. película sobre eso. Hay una- Claro, ahora te llegaremos estoy a quemando. llegar. Sí. Ok. Pero lo vamos a nombrar. Spoiler. ¿Qué Spoiler. es lo que hace? Llama a este capitán y le lee un poema que se llama Invictus, Sí. ¿sí? Que es de un autor que voy a necesitar sacar otro machete porque mi memoria no es tan buena. Es un autor inglés, es un autor que sacó este poema en el año 1875. En papel es lo tiene. William- ojo, Muy bien, muy bien. El autor del poema es Sí. William Hanley, ¿sí? Y le dice que durante mucho tiempo, mientras él estuvo preso en Robben Island, no estuvo solo en esa prisión, estuvo en otras más también, pero en los 27 años que él estuvo preso por pelear por los derechos de la comunidad africana, Sí. le había servido como inspiración, ¿sí? Y le propone esto a los Springboks, que vayan a jugar al rugby a las zonas más pobres del África. Una selección de rugby donde tenían todos integrantes blancos y había uno solo que ni siquiera era negro, era mestizo. ¿Sí? Era café. Era café. Era café. El capitán de los Springboks acepta esta propuesta que le hace Nelson Mandela. Otro dato, no nos olvidemos, Nelson Mandela fue Premio Nobel de la Paz en 1993. Sí. ¿Sí? Ah, ¿no mentira? En el 93, un año antes de ser elegido. Y Presidente, acá sí. y los Springboks hacen esta gira. ¿Y qué es lo que pasa? Se juega el Mundial de Rugby. Los Springboks no estaban dentro de los favoritos para ganar ese Mundial. De hecho, el gran favorito era Nueva Zelanda. E Inglaterra y Australia en un segundo lugar, como para ir a disputarle una final a los All Blacks. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Llegó Sudáfrica y Nueva Zelanda a la final. Y el 24 de junio de 1995, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, ocurre lo que muchos denominan como un milagro, que es que tanto la comunidad blanca como la comunidad negra de todo Sudáfrica estén alentando a un mismo equipo de rugby, que entre el capitán de los Springboks, Pienaar, y Nelson Mandela se preocuparon por tratar de cerrar, como decía Leo, esa brecha en la comunidad. Todo esto quedó registrado en un libro de John Carlin que se llama El Factor Humano. Y para los que no quieran leer el libro, porque por ahí les gusta más el cine, Claro. está esta película que mencionaba Leo, Bien, bien. De Clint Eastwood. de Clint Eastwood, Hay que aclarar también. dirigida por Clint Eastwood, que se llama Invictus. ¿Sí? O sea, entonces Con estamos Morgan hablando- Freeman haciendo de Mandela. y Matt Damon Matt haciendo- Damon haciendo de capitán de los Capitán de los Springboks. Springboks. Los dos personajes centrales de la película. Es muy buena, les recomiendo que la vean. Es algo que de todo lo que fuimos leyendo en la semana sobre lo que pasó con los Pumas, no se mencionó, o por lo menos yo no escuché que mencionaran esta historia que me parecía bastante No, es verdad, relevante. yo escuché bastante de esto. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? Mira, yo No, no, escuché bastante este tema, pero no escuché que mencionaran. que mencionaran Sí. este hecho. Sí. Entonces, cierro con esta, antes de pasar a las otras historias que tenemos, cierro con esta idea que tenía en la cabeza. Puede ser que no todos los rugbyers sean xenófobos, y es verdad, porque metemos a toda la gente en la misma bolsa y en algún lugar donde se junten muchas personas, es probable que no todos piensen igual y que algunos tengan una visión un poco más inclusiva, Claro. ¿sí? de la sociedad. No pasa generalmente en el rugby en Argentina y, como vemos por ahí, tampoco en Sudáfrica en su momento. Claro. El tema es que creo que tenemos que empezar a ver dónde la gente mama el deporte, dónde empiezan a tener ese primer contacto y cuáles son esos valores que muchas veces se destacan de un deporte
y que después se dicen llevar a la práctica y a veces no es Falla. tan cierto. ¿Sí? Me parece que hay una red social de hábitos de hábitos de conducta que condicionan muchas veces la opinión que tenemos de un deporte, de un grupo con opiniones políticas distintas o de opiniones de lo que sea. ¿Sí? El deporte por sí solo no es bueno o malo, no es racista o inclusivo, ¿sí? Pero las personas que lo realizan y los representantes de esos deportes van a demostrar si existe un interés genuino en respetar a los demás y ser ejemplo para una sociedad, ¿sí? O sea, por eso me parecía importante contar esta historia Claro. de un premio Nobel de la Paz que llega como primer presidente negro a Sudáfrica, donde la mayoría de la comunidad es negra, donde fue una colonia inglesa, y donde se intentó por intermedio del deporte unir a todo un país buscando algún hito, ¿sí? que lograra esa unidad como sociedad. Pero está bien lo que decís, digamos. A mí me pasa, como educador tengo a veces chicos, y tengo chicos que juegan al rugby, y también son chicos humildes que se encontraron con ese deporte, y yo los motivo a que sigan con eso, ¿no? Y entonces tenemos una comunión de que, bueno, vos mientras juegues deporte, hagas algún deporte y te hagas una conducta acá y puedas tener una conducta en clase, tenés una forma, una escapatoria y una manera de sobrellevar, digamos, algunas actitudes. Pero también es cómo se encuentra. Digamos, el deporte, si lo encontrás, no una clase elitista, sino una forma de vamos a llamarla disciplina, ¿no? De encontrarte disciplinado, en seguir una carrera, en seguir procedimientos de entrenamiento, procedimientos de concentración y todo, digamos, tenés una posibilidad de tomar algo bueno en ese deporte. Mira, yo te cuento desde mi parte de mi historia. Yo arranqué de pibe yendo a fútbol. Bien. Porque, nada. Como la gran mayoría de Fútbol. todos nosotros, fuimos a jugar al fútbol porque era el deporte más popular. Y a mí me gustaba ser defensor. O sea, no me interesaba ir a meter el gol. Sí. Me gustaba frenar a la gente que no metan gol a nosotros. Ujú. Ya por tu cara igual se nota. Se nota. No nunca jugué al fútbol con vos, pero bueno, ya te veo como. Era muy buen defensor, Sí, rústico. Nada, me cansé de que los padres de los otros pibes me puteen y le digan: ¡matalo ese hijo de puta! ¡Quebrale una pierna! ¡Que pasás igual! No. Bueno, Dale, boludo. mira, vos contás Pará. esto. Sí. Me pudrí. Me empecé a putear hasta con algunos padres. Para no putearme porque en ese momento Eras muy mi educado. religión no me lo permitía. Y empecé a hacer rugby. Y nada, que rugby. Me fui al CEMEF y era. Nada. Buenísimo. Jamás te hubiese imaginado haciendo rugby. Yo tampoco. Pero me gustó un montón. Es más, hasta una vuelta tenía un cumpleaños de 15 y dije: no, está lloviendo, no vamos a hacer rugby. Voy a marcar el presente y me voy. Mentira. Llegué jugando. impecable, bañadito, todo limpito. Me voy en media hora a un cumple de 15. Viene la chancha que era nuestro entrenador. Dice que vos no vas a jugar. No, porque tengo. Vos jugás igual. Claro. Bueno, parate por ahí y jugás. Me arremangué el pantalón, me puse unos botines de un amigo, no sé qué. Y yo me daba la pelota y era. Rápido pasarla para no ir al Dos cumpleaños veces, de 15 No, todo. claro, no la tocaba. En un momento se junta la chancha con todo el equipo contrario, empiezan a hablar, no sé qué, y veo que empieza a llamar a alguno de los míos, ¿viste? ¿Cómo? Todos contra vos era. ¿Qué está pasando acá? Entro a correr, bueno, listo, ropa. Bueno, che, ¿qué pasó? No, nada, vos despreocupate, me dice. Te cagaron a palo, pero Ok, me pasa la pelota, hago así, también. Y veo que vienen los dos de atrás, los dos Pilar, corriendo hacia mí. Fue como: no tengo la pelota, no tengo la pelota. Me cacharon cada uno de las patas, me hicieron dar vuelta por todo el barro, terminé, me dice, vino la chancha y me dice: ahora lavas la ropa. Ahora, ¿vas a jugar o no? Pero la puta que tal. Y sí, terminaste jugando. Esa unión, esa comunión que teníamos dentro del rugby era hermosa. Que adentro del fútbol no me pasaba. No. Bueno, pero también escuchás, por ejemplo, esta semana se habilitó por primera vez que una chica trans pueda jugar en la Liga Femenina de Fútbol, que recordemos que hasta hace un año y pico no era profesional. Macarena Sánchez fue uno de los bastiones para lograr que se vuelva la Liga de Fútbol Femenina, se vuelva un deporte profesional en Argentina. El fútbol, el deporte en general, puede servir para achicar brechas en un montón de cosas. Pero obviamente depende de la gente que esté adentro que tenga la intención de hacer ese tipo de cosas o no.
Sí, en un momento yo cuando había dicho el tema de la inclusión, se me vino a la memoria lo de la boxeadora trans que había metido en la liga femenina y que, nada, terminó boxeando a la piba. Bueno, hay una, yo ahora no la tengo presente, pero hay una historia de una jugadora de tenis que había participado en los torneos masculinos, manifiesta que su género era transgénero y pide jugar en el ATP como en el circuito femenino. Durante muchísimo tiempo no la dejaron participar. Claro. O sea, hasta que lo logró. Es que Pero yo hace mucho ahí, tiempo. mira, yo te digo que soy impolíticamente correcto. A ver. Impolíticamente, digo, porque me parece que si se mete la política ahí, lo correcto deja de ser correcto. No puedes. Lo correcto vos decís porque lo correcto sería que Lo un correcto- deporte masculino lo practican los varones y un deporte femenino las mujeres. No, al revés, lo políticamente correcto Sí. sería que eso, que bueno, dada la diversidad que hay hoy en día, la apertura de mente que hay hoy en día, donde los sexos ya no se distinguen como se distingan antes, bueno, que cada uno pueda participar en el género que supuestamente se percibe. Se percibe, ok. Eso sería lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto ahora. Ahora, Porque hace un tiempo no lo era. no lo era. Por eso digo, yo soy impolíticamente. Porque yo sigo defendiendo ese viejo de agua. Decía, no puedes mezclar categorías. Porque hay una desventaja. Más allá de que la persona haya tenido un tratamiento de hormonas o lo que sea para convertirse en trans, precisamente. Sí, para Eh, pertenecer al género que Para se pertenecer a percibe. ese género, me parece que físicamente sigue habiendo una diferencia. Capaz que estoy diciendo una burrada y mátenme en las redes, mátenme. Me parece que la musculatura es diferente y que un hombre entrenado y una mujer entrenada en muchos puntos. Sí, hay más fuerza bruta. Hay mucha fuerza. Platón lo discute esto, ¿no? Y yo te salto con la filosofía. Yo te digo, Platón te dice, mira, una mujer entrenada, bien entrenada y un hombre bien entrenado, no hay diferencia. No hay diferencia, te dice. Tampoco ni intelectual ni físicamente, te dice. Claro, pues yo te digo, te pongo Paula Pareto acá. Que Claro, una cosa más. Obviamente. Y nosotros pintaba el óleo. Claro, Igual. obvio. No sé, Bueno, yo pero tiendo a también pensar que hay ahí cierta cambia, diferencia biológica ponele, ahí. cuestiones de técnica y de habilidad y agilidad que no van directamente con el cuerpo. O sea, por más de que hagas pesas y tengas la refuerza. No, yo decía por eso lo de la fuerza, por el boxeo decía específicamente. Porque quizás en el fútbol, boxeo, quizás claro, es mucho la por ahí resistencia más se puede medir un poco, pero en el boxeo es muy contradictorio. Me parece que es mucho más la fuerza, porque en el golpe está la diferencia. Claro. ¿no? Pero también el golpe y la técnica, ojo. Y en la técnica, obviamente. En la técnica es donde hay más las cosas Empareja un poco más. se equilibra un poco más, porque hay que tener buena técnica para poder desarrollar un deporte. Claro. O sea, si sos de alto rendimiento y por más que tengas musculatura y fuerza, lo que importa es la técnica. ¿Cuántas Sí. veces vimos caer a mastodontes gigantes en boxeo porque no tienen técnica y Pero ¿por qué? un peso mosca te Te lo revolea? llevo a otro plano y no lo sé, estoy hablando por hablar. En natación, ¿por qué se sigue distinguiendo en los Juegos Olímpicos de sexo y por qué no compite Phelps Con la mejor con la mejor nadadora? Que de hecho Mujer. pasa que por ahí no la registramos y no la conocemos. No, de hecho Bueno, ni la conocemos, pero ¿por qué no se hace cruce? Porque es nado, ¿no? No es decir, ahí no hay violencia, ahí es Claro. técnica, es nadar y entrenamiento y resistencia, y de hecho en el agua se diluye muchísimo más la potencialidad física que podría llegar a tener el sexo masculino contra el Claro. femenino. Y no pasa eso. Claro, sí. Por ahí si pasa, tampoco porque no pasa, podemos saber si hay realmente diferencia o no. Claro. Porque no tenemos cómo medirlo, porque realmente no se ha estudiado. Y porque tampoco nos permitimos la posibilidad de hacerlo. Tal cual. Pero porque también la imagen del deporte es el hombre. O sea, Bueno, sí, Sí, para las Charles marcas, Atlas. Bueno, sí, es cierto. Charles Atlas. El Atlas. Claro. sí. sí, Ese pero es el problema. pero es verdad, digamos, no sé, y el registro yo pienso por ahí en los que son récords mundiales, ¿no? Si vos ves los récords mundiales masculinos y femeninos, porque están catalogados así, vas a ver que los récords mundiales masculinos son mucho más altos o mejores que los récords femeninos, pero también hay menos registros de las competencias femeninas porque es una rama que surgió muy a posteriori. No, Sí. pero Sí, o a lo porque que voy por ahí con el hecho- o porque por ahí tenemos la visión de que es como una segunda categoría del deporte. Pero tampoco se los pone a competir ese entre es el ellos. Si vos pones, qué sé yo, el récord de velocidad de mujer y de hombre, hay una diferencia sustancial entre Sí. uno y el otro. O de Claro, nada, bueno, o lo que sea. Pero también vos ves a Bolt, todos los sponsors que tiene, y todos los entrenadores que tiene, y toda la guita que le ponen para que siga rompiendo récord, y te das cuenta por qué el chabón sigue rompiendo récords mundiales, Sí. y no ningún otro.
Claro. Tiene mucho que ver. El entrenamiento está buenísimo, pero cómo te entrenas y con quién te entrenas no es lo mismo. A una mina que corre la vuelta manzana porque no le da la guita, no va a poder competir contra Bolt. Entonces vos decís que si hay más, se estaría más equilibrado a nivel de sponsoreo y de todo, Sí, podría haber, desaparece la imagen podría de desa- Atlas. claro, podría aparecer más equidad así en récord. Para mí sí. Yo no lo sé, pero es problemático plantearlo. Ya de hecho acá estoy tendiendo un poquito de piel de gallina, como diciendo, sabiendo que puede llegar cualquier comentario que me diga, sos un machista o... No, yo, a ver, creo que es un tema que habría que plantearlo por un futuro y ver cómo se puede equiparar. Por lo menos probarlo. Sí, y ir probándolo también, ¿sí? Porque competencias mixtas, digamos. No hay pocas disciplinas mixtas. Bueno, ¿o por qué nos pasa de que no hay... se empezó a ver en Champions League y en algunos partidos de Argentina o de Copa Libertadores, el hecho de por qué no hay mujeres que sean referees. Porque en ese caso tiene que ser un juez que imparte justicia. ¿Por qué no podría impartirlo indistintamente una mujer o un hombre? Sí, Pero hubo referees femeninas igual. Pocos hay. pocas. Bueno. Esta semana recién hubo una en la Champions. Claro, No, que fue pero histórico, hace bastante. pero fue la primera mujer referee en la Champions. Champions. Pero hay una Copa del Mundo que es de tenis mixto, pero que no es se juega un fin de semana, y la Copa Davis es más importante que eso. Claro, Claro, eso es lo que yo planteaba, que- por sponsor siempre vale más las competencias de hombres que de mujeres. Claro. Sí. Es así, los sponsors Bueno, siempre la pagan más. diferencia- La diferencia de sueldos entre lo que es el Claro. circuito masculino de tenis y el circuito femenino. Claro. Y así con el fútbol acá en Argentina o el fútbol a nivel mundial, donde hay un gran movimiento de mujeres profesionales del fútbol que reclaman poder ganar los mismos salarios que ganan los jugadores masculinos. Bueno, pero por ejemplo, recién estábamos hablando y se me vino a la memoria los blancos no saben saltar. Sí, gran Claro. película también. Bueno, pero también es algo totalmente impuesto el hecho de que los negros juegan mejor que cualquiera. Y sí. Claro. Pero es así, o lo vas a discutir. No, bueno, pero también uno de los mejores jugadores de básquet es chino, boludo. Ah, bueno, está bien. Y vos te vas a imaginar. ¿Pero qué liga estás mirando vos? Vos decís Yao Ming. Yao Ming. ¿Y te imaginarías un chino jugando básquet? Y no. Bueno, Megan Rapinoe, o sea, es una jugadora de la selección de Estados Unidos de fútbol y es una de las grandes militantes por los derechos de las mujeres dentro del mundo del fútbol. En una de las últimas entregas de Balón de Oro fue una de las que manifestó el tema de que hay una gran diferencia en los salarios que perciben las mujeres que juegan el fútbol Sí. con relación a los varones. De hecho, lo ves, nadie se entera de cuál es la transferencia, cuánto vale la transferencia de una mujer de un equipo de fútbol de cualquier país, mientras que todos sabemos cuánto salió el último pase de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Claro. Hablando de eso, justo este año fue la venta más grande de fútbol femenino, que fueron a un equipo inglés, creo que si no me equivoco, 300.000 euros. Claro, cuando se pagaron 172 millones de euros por Cristiano Ronaldo el pase de Real Claro, Madrid a la cuando un futbolista de segundo nivel, primer nivel del torneo argentino se va a Europa a una liga como la rusa por 10 millones, mínimo. Exacto. Mínimo. Claro. Sí. ¿Tenemos alguna otra historia que quieran contar de el fútbol y racismo? Yo tengo una historia con A ver. el tema del rugby. Que empezaste hablando al comienzo. Anda buscando. A mí me pasó en pleno 2001, me acuerdo. A ver. En el 2001, ¿se acuerdan ustedes que fue el quilombo de la Debacle acá? Sí. Era un desastre, se estaban... El corralito. El corralito, el país estaba cayendo a pedazos. Y a mí me tocó la suerte de conseguir un trabajo en la costa, ¿entendés? Sí. Y no en cualquier costa, en Pinamar, puntualmente. Y me pasó que empecé a laburar para lo que era un boliche. ¿entendés? Conseguí laburo para hacer temporada de un boliche en esa época. Yo era muy pendejo, tenía 15 años, 16 años, una cosa así. Y 15, porque soy del 84. Todavía no había cumplido los 16. Y me acuerdo que fui a parar a un mundo que yo no conocía. Que era Pinamar, lo que significa Pinamar para una clase social Que es una clase social alta. alta. Es elitista. Es muy elitista, en un contexto muy elitista.
en un contexto donde la gente no podía viajar afuera porque no tenía divisas, porque no tenía dólares. Entonces no le quedaba otra que veranear ese verano en la costa argentina. O sea, Claro. que mucha gente de clase alta, media alta, que suele tener su casa en Punta del Este, que tiene su casa, su mansión en Pinamar, pero para ir durante el año, terminó Claro. veraneando ese año en Pinamar. Muy indignada, obviamente, me acuerdo de los cacerolazos por Bunge. Yo tenía 15 años, miraba todo esto como muy desde afuera. Y yo estaba muy acostumbrado también a ir de vacaciones a la costa con mis viejos, ¿entendés? Tipo Santa Teresita, El Sila, alquilar un departamentito, hacer Claro. playa, ¿entendés? Sí. Mar del Tuyú y hasta ahí nomás. Tal cual. Claro. Y ahí vi una realidad diferente a la mía, ¿entendés? Me pasó un poco lo de, no me voy a comparar con Siddhartha Gautama, ¿no? Con el Buda, ¿no? Que vivía en un castillo de cristal y que creía que la vida era perfecta, y cuando se encontró con el mundo real se dio cuenta que era una gran injusticia. Pero me pasó algo parecido. Me pasó algo parecido porque yo vi en ese momento que había toda una parte de la Argentina que vivía abstraída del mundo y que no le importaba nada de si el país estaba cayendo a pedazos o no, que lo único que le importaba era su bienestar. Sí. Y que lo único que le importaba eran las cosas absolutamente superficiales y materiales. Vos sabés que se cumplieron 19 años hoy del Corralito. Claro. O sea, no sabía. Sí, se cumplieron Bueno, 19 se años. cumplió hoy, Bueno, hoy hace viernes. 19 años atrás, si yo me remonto en el tiempo, hace 19 años atrás, en diciembre, yo me estaba yendo, me acuerdo, en diciembre, porque la temporada arrancaba antes, conocí toda una elite que de cerca, me tocó vivirla, de cerca, pero desde afuera al mismo tiempo, porque cuando yo laburaba, a laburar para un boliche, ¿entendés? Y Claro. era tarjetero, vamos a la Sí, o sea, era tarjetero con 15 años, para mí era la fiesta. Claro. No Él hace la falta consigue el entrar currículum. gratis. Tal cual, ya no está. hacía falta currículum. Pero de golpe me encontré con una sociedad en donde de golpe veía pibes de la misma edad que yo, de 16 años, saliendo a la noche con sus padres a hacer la peatonal, por ejemplo, que uno puede hacer en cualquier balneario de la Sí, costa, de punta a punta, pero con una diferencia. Cuando yo iba a hacer la peatonal, yo iba a los fichines. Me decía, papá, comprame una ficha para los fichines, y me compraba hasta acá y gracias. Claro. Claro. Y yo veía a los pibes de acá que hacían otra cosa. Para ellos hacer la peatonal era probarse subirse a un Audi y ver si se lo iban a comprar o no. Bueno, Claro. qué Y bueno. yo lo veía de afuera, ¿entendés? Y, Vos solo no, cualquiera de nosotros. cualquiera de nosotros no. Nosotros también. Y al mismo tiempo los veía como una... Y vi algo que era muy distinto, que era confrontar con esta clase. En Pinamar, si hay algo que... Si alguien conoce Pinamar, se va a dar cuenta que a las 6 de la tarde empieza... A 5 o 6 de la tarde empieza lo que se llama la tocata. La tocata es el rugby chico. El rugby menor, el rugby de 7. Sí. De 7 en la playa, ¿entendés? Donde juegan todos. Eran todos los chicos del CASIC, de Toda la gente. toda la elitista, gente, lo que toda la gente elitista está. Y yo conviví con ellos, con la gran mayoría de ellos. Y sí, te puedo asegurar que viví en carne propia lo que es ese racismo. Cuando yo, por ejemplo, los invitaba a los chicos, pibes de mi misma edad, a algún boliche, no me decían no gracias. ¿Sabes cómo me decían? ¿Cómo? No, grasa. No grasa. No, grasa me decían, como decían. Yo de vos no acepto ni una tarjeta. Claro. O sea, Yo de vos no acepto ni una tarjeta. Ellos ya... ¿Por qué? Porque ellos ya sabían que yo no pertenecía a su club. Porque ellos ya me veían caminar, ¿entendés? Cómo estaba vestido, cómo era, ya sabían Claro. que yo no era uno de ellos. Y te lo hacían sentir. Yo laburaba para un boliche que era menor ahí, que no era muy conocido y que tampoco era el boliche que era más, y sigue siendo central ahí en Pinamar, es... no me acuerdo. No importa. Y fui un par de veces a pasear por ahí. ¿Sabes cómo se divertían los rugbyers de esa época? no, ni idea. Pibes de mi misma edad, 16, 17 años. Pegándole a pibes, no. Pegándole a pibes. ¿Sí? Sí. Pegando la pibe. O sea, Los chavales Me dije como diciendo, se bueno, juntaban, pasó se por juntaban en medio del boliche, eran grupos de 10 o 15 pibes, y pasaban y te empujaban, te pechaban, como diría y si cualquiera. vos ¿eh? reaccionabas, Y si venían vos 10. reaccionabas, venían de a 10 y te molían a palo. Claro. Y te morían a palo con la anuencia, obviamente, de todos los patobas y toda la gente que estaban ahí. Y ese era el deporte de ellos, ¿entendés? Entonces yo lo vi muy de cerca. No me extrañó nada que haya matado a golpes a un pibe. Claro, que esa gente en esa posición Claro. haya sentido como una posición de poder el tema de pegarle a un chico hasta matarlo. Que en Pinamar quizás pasó muchas veces. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos porque se cubren.
Entonces lo vi muy de cerca y eso me hizo acordar mucho. Todo este episodio, toda esta semana estuve pensando mucho en ese momento. Y es más, te digo, una de las razones por las cuales terminé estudiando filosofía fue por eso. Bueno, mirá lo que te Fue por marcó, eso. ¿no? O sea, Pero me marcó realmente porque yo vi todas esas secuencias desde afuera y realmente veía toda esa situación y tuve el tiempo suficiente como para analizar la situación y darme cuenta. Por eso digo, no me quiero comparar con Siddhartha Gautama, pero me hizo reflexionar. O sea, como una situación que te saca de tu entorno y te lleva de golpe a un contexto completamente diferente, te puede llevar a replantearte todo tu mundo y tu realidad. claro, ¿cuál es la realidad que yo vivo? Claro. ¿Cuál es la realidad que tiene? Yo me di cuenta ¿Cómo? que la realidad que yo vivía no era la que vivían un montón de otros pibes de mi misma edad. Que yo ni en pedo iba a poder acceder a tener un BM a los 16 años, ¿entendés? Claro. Que yo no vivía en la cultura que tenían esos pibes. Y que me di cuenta de algo más. Que esos pibes no tienen la culpa. Que la culpa la culpa es la educación, es el contorno y sobre todo es los padres. Mira, te cuento la última historia y con esto cerramos. Dale. Hay un lugar muy emblemático ahí de Pinamar que es Center Play. Es el lugar donde están los videojuegos. Hay 2 o 3 videojuegos, pero el lugar céntrico es Center Play en Bunge. ¿Sigue estando eso, digamos? Sí, no sé si sigue estando, Ahora- pero en esa época era. A ver si se era abrió la lugar. cuarentena Claro. todavía. Yo creo que debe seguir estando, pero no importa. Y conocí mucha gente muy buena también ahí, digo. Y pude intimar mucho con mucha gente. Pero en una noche estaba parado ahí, haciendo laburo obviamente de tarjetero, invitando a gente, que esto y lo otro. Y veo que aparece un padre con su hijo, su mujer. Obviamente en esa época había mucho su reloj muy grande, su suéter, escote en B, Suéter atado al cuello, ¿entendés? Porque se usaba atado al La cuello, chombita, la la chombita, obviamente, ¿entendés? Que es muy Luke Ryder. Que es muy obviamente. Y un tipo que se veía que realmente tenía muy buen pasar, que tenía muy buena posición económica, y viene el hijo y le dice: papá, ¿me das plata para comprar fichita para los jueguitos? Sí, tomá, pibe. Abría la billetera así, y en esa época obviamente había corralito, el tipo saca dólares, ¿entendés? Dólares. Lo que era imposible en ese Lo que era momento. imposible, ¿no? Para cualquier otra persona era imposible. Entonces sí, tomá, nene, tomá, ya tenés 10 dólares, andá y gastate la vida. Y el pibe se va contento, un nene de 7, 8 años, una cosa así, muy chiquito. Y se va a comprar los fichines, se pone a jugar. Al mismo tiempo, aparece de costado en la misma escena uno de los pibes de ahí de Pinamar. Que yo los conocía porque yo estaba todo el día en la calle. Claro, o sea, vos tenías que Yo venir laburaba con en la gente calle. que estaba ahí. Claro, yo conocía a los pibes de Pinamar. No con los el que pibes- estaba de turista, Claro. sino con el que iba para la A temporada, ese sino los con el que conocía, estaba con la gente tal que cual. vive ahí durante Entonces aparece uno de estos chicos, ¿viste? De 10 años, algo así, y dice: uy, mirá, viene corriendo todo feliz, como haciendo un montoncito con las manos, ¿entendés? Juntando las dos manos así, y lleno de fichas. Porque el dueño del Center Play le había regalado un montón de fichas para que se la vaya a gastar ahí, ¿entendés? Claro, pero Porque el dueño hacía eso, ¿viste? Le daba a los pibes de Pinamar, le daban fichas, se las regalaban, ¿entendés? Y el chabón viene corriendo, re contento, a contarle a uno de los pibes que estaba ahí a 1 metro al lado mío, y se tropieza con uno de los cables de la máquina y se le caen todas las fichas. Se le desparraban todas las fichas por el piso. Y no más que el tipo este, que le acaba de dar 100 dólares a su hijo para que se vaya a comprar ficha, ¿entendés? Se para arriba de la ficha para pisarla para que el pibe, cuando estaba No juntando las las vea, fichas, no no las las vea. Agarre menos. Agarre menos. Bueno. Y ahí es como que, viste, te cierra todo, como decís, loco, no son los pibes, son los Son los padres que vienen de una generación, ¿entendés? Que ya están acostumbrados a eso. El hecho mismo, pensalo así, de ponerle la pata encima, loco. El aplastar Claro, la Es cabeza. una generación que está acostumbrada a ver que aplastar, de que poner la Bien. pata encima está bien. Claro. Sí. Sí, o sea, es tétrico contarlo de esta manera. Es tétrico, pero, Pero bueno. es una generación de gente que lo que tiene. Pero que también me pasa algo. Con lo que vos contás y con lo que vemos ahora y con un montón de cosas que fueron pasando, no solamente en el ámbito del deporte, sino estamos viviendo casi 20 años después una nueva crisis económica, Claro, eso derivada de la pandemia, de un gobierno neoliberal y todo lo que ya sabemos. No ha cambiado mucho en algunas clases sociales la No. forma de pensar que tienen. No, bueno, ahora se está discutiendo el impuesto a la... Salió. No quiero spoilearte, Acá- no quiero acaba de salir, acaba de salir. Por fortuna. O sea que se ha votado en el Senado. Esto de las clases con respecto a las clases elitistas, otro deporte elitista es el golf, ¿no? Sí. Puedes decir, bueno, es un deporte. Vos vivís cerca de un campo, Sí. vivías cerca de un campo de golf, sabías, pero yo una vez fui a ver el abierto argentino de golf. Viste que ese es el evento de magnitud acá, donde se puede
decir que el sumo elitista del golf está ahí metido. Está el Pato Cabrera, estaba el chino, no sé, no me acuerdo los nombres de los profesionales. Sí, Todos los que Pato están. El Pato Cabrera, que otro señor que tiene denuncias por violencia de género, se fue a Estados Unidos. Sí, todo Está eso. bien, pero dale. Bueno, y digo, bueno, me invitó un amigo, vamos a ver abierto de golf, que él juega al golf y dale, vamos, yo entiendo que es un deporte en sí, ¿viste? Pero me preparaba como que, bueno, es un deporte elitista, va a haber las cosas caras, va a haber cosas como que, bueno, resguardate un poco, ¿viste? Y bueno, vamos al abierto argentino, entrada, digo, me van a romper el tuje con la entrada, ¿viste? No, 20 pesos estaba la entrada, digamos, como nada. Viste, no podía haber entrado cualquier persona tranquilamente, porque no era una entrada muy poco barata. significativa. Bueno, seguíamos a Pato Cabrera en ese momento, y seguíamos en la recorrida que hacíamos en todos los juegos que jugaba. Y después teníamos un break donde había un sector de comidas y cosas, ¿viste? Bueno, yo me compré, habrá sido una gaseosa y nada más, porque tampoco tenía ganas de gastar, aunque los precios eran muy razonables. Eso es lo que a mí todo el tiempo me llama la atención. Decís, bueno, en este lugar donde hay gente de plata, los precios, a ver, Para romper El no, Tujes. y me estaba sorprendiendo eso, que no había una cuestión de sobreprecios exagerados, ¿no? Tenía un precio muy módico todo. Pero resulta me siento tomar una gaseosa, ¿viste? Viendo así un poco la situación. Y primero ver que la mayoría no tomaba una cerveza, una gaseosa, o como estaba tomando yo, sino tomaba botellita de champán, ¿viste? De Shandong, chiquitita. Pero, bueno, mira, está bien, le gustará más que otras bebidas, ¿viste? Yo, champán, si me lo dan en una fiesta, te tomo Para mí es una de las cosas un más feas que hay traguito. en el mundo. Por eso, te damos un traguito Dame sidra. en la copita y después lo dejo ahí, porque va amargo, horrible, ¿viste? Qué sé yo. Y después veo un tipo, estaba cerca de un puesto de helado, ¿viste? Que se nota que el tipo también tenía plata, ¿viste? Chombita, que esto, lo otro, ¿viste? Todo el fixie to roll de una persona con plata. Y veo que le empieza, ¿cómo decirlo? Compra un kilo de helado, ¿no? Y se lo empieza a regatear. Ah, bueno, sí. Empieza a regatear. Ah, pero si yo te compro un kilo, vos no me das un cuarto más ahí. Ah, lo tenés ahí nomás. Y yo digo, pará, loco, vos tenés plata. Pagale el cuarto más. Viste, yo ni en pedo me voy a regatear un kilo de helado o un cuartito de helado en cualquier heladería. A un ñato que está ahí, pobre, cobrando 2 mangos con 50 para venderte. Claro, porque tampoco era exagerado el precio del helado, ¿viste? Yo no ¿Sabés por qué? Porque vos sabés lo que cuesta. El tipo que tiene plata no lo sabe, le chupa un huevo y piensa que todo es gratis. Sí, todo es eso. Todo le vale No, nada. y aparte le llegan cosas gratis. Cuanto más alto estés, más cosas te llegan gratis. Puede ser, pero me sorprendió eso, ver gente que podía pagarlo, pagarse 5 kilos de helado con un solo billete que tenía en la mano y regateárselo, ¿viste? Regatearle un helado. Bueno, mirá, acá tenemos Natalia Pastorak nos dice que en el handball hay referees mujeres. O sea, Puede ser. que en ese lugar pasa. Y yo estaba buscando, o sea, otro ícono, o sea, de la historia donde se une el deporte y una opinión política, que son los Juegos Olímpicos de 1968 en México, donde en los 200 metros, o sea, sí, salen medalla de oro y medalla de bronce Tommy Schmidt y John Carlos. Son dos velocistas americanos y que cuando van a recibir la medalla hacen el saludo del Black Power, el puño arriba. Ajá, sí, cuando sí, suena el himno estadounidense. Hace no mucho tiempo, de hecho el año pasado, si no me equivoco, luego de algunas protestas raciales en Estados Unidos, jugadores de la NFL se arrodillaban y levantaban el puño cuando sonaba el himno de Estados Unidos. Black Lives Matter. Eso vino ahora, esto fue previo. Previo, sí, previo. En Fue 2018 fue. Y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que acaba de perder la elección, una de las cosas que... Según él, no. Según él no, claro. Lo empezó a reconocer ya ahora, no le quedó otro remedio. Claro. Él lo que planteaba era que iba a sacar los derechos de las cadenas de televisión de las que él era dueño o socio mayoritario, para aquellos jugadores de la NFL que hicieran el saludo del Black Power. Eso se transformó también después del Live Black Matters de este año en la burbuja de Orlando con la NBA, donde jugadores como LeBron James estuvieron militando por los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos
luego de que la policía matara a una persona asfixiándola, ¿sí? Contra el piso en una protesta. Y en distintas protestas mataron a un par más. Hubo más muertes. Y esa protesta de arrodillarse llegó a Europa, obviamente, por las noticias que yo, y en cada partido de la liga inglesa se arrodillan antes de arrancar los partidos. Mira, no lo había visto. Sí. Hay una historia también, hablando de deporte. A ver. En 1966, un boxeador que de semipesado, es enjuiciado por un triple crimen. Bien. En 1966. Es detenido John Carter Hurricane. John Carter Hurricane. Hurricane era el apodo que tenía. El huracán. Sí, Hurricane. Se decía que podía llegar a ser campeón mundial de ese peso, pesado, de la categoría. Pero bueno, en el 1966 es acusado de un triple crimen. Lo detienen, es enjuiciado y le dan triple condena perpetua. Que Este tipo no iba a salir nunca más. Ya con una condena perpetua yo suponía que nunca salen. Ya triple es como mucho. Como demasiado, claro. Te matan tres veces antes que toque el Al suelo. suelo, dirían los Simpsons. Bueno, el caso que él era inocente. Pero no como todos los presos que dicen que son inocentes. Él era inocente de verdad, claro. Es detenido en 1966, enjuiciado y llevado a la cárcel por prisión perpetua. Por este delito. Él en el 74 escribe su autobiografía donde relata ¿Qué fue su lo que historia, fue lo que pasó. Bob Dylan se entera de este caso, va a visitarlo, el cantante. Bob Dylan o David Bowie. Bob Dylan. Se entera del caso, lee la autobiografía de Carter, lo va a conocer a la cárcel, le cree y escribe una canción en el 74 sobre el caso. Hurricane. Que es una de las más emblemáticas de Dylan también. Sí, en una de las partes dice claramente porque es un tema racial. Porque en Patterson sucedió esto en Estados Unidos. Patterson, así es como son las cosas. Si eres negro, es mejor que no salgas a la calle, a menos que quieras caldear el ambiente. Claro, o sea, si sos negro, no salgas porque lo que va a pasar, vas a terminar mal. Claro. O sea, es un poco lo que dice la canción. Después de la canción, se da a conocer mundialmente el caso hay un nuevo juicio. Los fiscales no dan al lugar, le mantienen la pena. Y recién en el 85 se demuestra que fue un caso racial, que está todo corrupto por la policía, a los testigos los coaccionaron. Mientras tanto el tipo estuvo desde 1966 hasta el 85 preso. 21 años preso por un delito que no cometió. Finalmente desliberado en el 85 recién y murió hace 9 años, Hurricane. Bueno, yo me encontré con otro caso racista, buscando cosas... me acordé de este libro que se llama Los hijos de los días de Eduardo Galeano, ¿sí? Bien. Es una especie de calendario, porque la verdad está puesto una especie de calendario donde uno busca por fecha un evento o una situación donde podría reflejar o contar una historia, ¿no? Como un efemérides. Una especie de efeméride, pero no está tan organizado o tan puntual con esto. Bueno, esto se dio así. Les leo el texto y después les cuento la historia completa. Dale. ¿Viste? Este se llama Todos somos tú. El año 2001 resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova. Un jugador del Treviso, Aken Omalade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos y rugidos burlones y cánticos racistas en los estadios italianos. Pero en el día de hoy hubo silencio. Los otros 10 jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro. ¿Sí? Entonces, como es 2001, digamos, vamos a buscar la documentación de esto. Porque, Porque fue bastante reciente. porque es bastante reciente, ¿no? Claro. No es que es una historia del 60 y pico o algo. Entonces encontré la historia. Y como bien decía, estamos hablando de Aken Omalade, que era un jugador nigeriano que había contratado el Treviso, que juega en la Serie B la segunda categoría de Italia. del calcio italiano, ¿no? Y que él, en realidad, debutó a los 18 años en el Treviso y que él ya estaba sentado en la ciudad, ya estaba comiéndose, nunca tuvo ningún inconveniente. Hasta que en un partido
cuando debuta en el minuto 68, los propios aficionados del Treviso empezaron a buchearlo, empezaron hasta doblar una bandera y se fueron, se retiraron, indignados porque había un jugador de color claro. nigeriano jugando en su equipo, ¿no? Tanto es así que hasta uno sabe que un club se mantiene por distintos sponsors y situaciones. Tanto es así que uno de los sponsors del club también se retira porque no iba a tolerar que un africano esté jugando en su equipo, ¿sí? Entonces, al siguiente partido, que juegan contra el Genova, ahí nadie hacía nada, porque también lo que comentaban es que la inacción de los directivos avala un poco esa actitud racista. Da el pie. Claro, la inacción de los directivos, la inacción de la comunidad, la inacción de todos también hizo que esto se llegara a dar lugar. Y justamente los únicos que se movieron, que hicieron algo, fueron los jugadores, ¿sí? Sus propios compañeros de equipo. Claro. Sus propios compañeros de equipos y hasta el director técnico, porque todos se fueron en el partido siguiente contra Genova con la cara pintada de negro y jugaron el partido con la cara pintada de negro, donde se sintió el silencio también de la comunidad y donde también el silencio de la comunidad de los que estaban en contra y actuaban desnegro de Ecuador, y empezaron a sonar un poco más las voces en favor a Kem. Entonces, bueno, en ese partido empezaron a jugar y ya empezó a haber un poco más de apoyo al jugador cuando salió de la cancha, ¿no? Porque él estaba de suplente y se mueve de la cancha. Tanto es así que logra meter un gol, no les alcanza para ganar, pero logra meter un gol aquí en ese partido. Sabes que hay en Italia hay algunas hinchadas que están relacionadas directamente con las opiniones fascistas, como por ejemplo la hinchada de la Lazio. Sí, o sea, la hinchada de la Lazio es una de las que... ¿Por qué? Porque está vinculada directamente a la época al fascismo. Bueno, El jugador Balotelli. Balotelli. Jugador italiano, negro, pero es italiano. Claro. Sí, o sea, jugador de la selección. Pero Claro, sí, pero está nacionalizado. Tengo la duda, igual, si Balotelli ya no nació en Italia. En varios partidos, o sea, los hizo suspender o hizo que por lo menos se parara durante un tiempo el partido ante cantos racistas. Queda mucho por trabajar en este sentido, en cualquier ámbito del deporte, en todos los deportes que queramos hablar. Y eso es una de las cosas, ¿no? No estamos hablando del año 60, ¿sí? ¿Qué es lo que decían? Estamos hablando ahora. Hace 19 años A ver, atrás. a Dani Alves- Pero estamos hablando ahora, el Black Lives Matter, o sea, pasó Hace este año. Dani Alves no le tiraron una banana Le tiraron una banana a Dani Alves. porque era brasileño. Porque era brasilero, le dio una banana y le hicieron un gesto de mono y sudaca, digamos. Estamos hablando de jugadores también con prestigio, ¿no? Que le hacen. Claro. Y tampoco es bullying, porque esto no es bullying, es directamente es Racismo, No, es racismo es llano. No estamos hablando de otras épocas, estamos hablando de la actualidad. Por eso hay un libro, se llama de Enzo Traverso, se llama La violencia nazi. Te cuenta toda la historia de Europa, desde los comienzos ya de Roma, ponerle decir así, cómo Occidente es nazista o nazi. Nazista no existe, nazi, casi por idiosincrasia, casi por naturaleza, casi por. Ya viene de los griegos. Claro. Somos nosotros. Somos superiores. Somos superiores. Claro. Y que eso está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura. Si les parece, si quieren, puedo cerrar leyendo este poema Invictus que nombrábamos al principio de la charla. Este poema es del escritor inglés William Hemley. ¿Lo sale en inglés o en español? Lo voy a leer en español. Gracias. Oh. No, por la duda, no, hay que saber, ¿viste? No, porque no podría leerlo en inglés, o sea, de manera decente. Bueno. Quizás en castellano tampoco. Claro. Invictus, este poema que le da Nelson Mandela al capitán de los Springboks, dice lo siguiente. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy las gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, echa la oscuridad con su horror, y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán cargado con castigos el pergamino. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Si les parece, con esto podemos cerrar hasta la semana que viene.
Ya nos quedan pocos minutos para que se termine este vivo de Instagram. Para acá justo Fer decía, a mí me decían chupetín de brea. La negra. La negra. La negra. Decimos la negra, Decimos la Bueno, negra. una de las cosas con las que me quedé también pensando fue el tema del bullying en el colegio. Claro. De que todos lo sufrimos desde algún lado y mucho más allá del tema de clases. O sea, no ¿Sabés que bardeaban hubo- solo exclusivamente por algo. Hablando de esas palabras no despectivas, porque se usa de cariño, pero a Cavani, jugador uruguayo, lo mismo. en el Manchester United, él hace una publicación en su Instagram, y un amigo le comenta algo que yo, y él le comenta qué gracioso sos, negrito, o algo así. Lo sancionaron. Lo sancionaron. Claro. Porque Pero- negro en Inglaterra tiene una virada despectiva. Claro. Claro. Pero él no- aceptó, pidió disculpas y lo que dijo es, bueno, en mi país, Le dio a su esta gracia persona nuestra, no es decirle la misma. negrito es un acto cariñoso. Igualmente dijo, pido disculpas. Y Está bien. Porque, con Esmeralda Mitre dijo, pido disculpas y me retracto. Sí, pero está bien porque en realidad con la visión de hoy, como que esas palabras habría que cambiarlas. Habría que modificar, así Claro. como empezamos a ver el lenguaje inclusivo, así Claro. como empezamos a... Entonces, ahora, si lo vemos de 10 años atrás, nadie se hubiera dado cuenta. No. Hubiera No, pasado. hubiese pasado. Claro. Creo que ahí se da un caso de estos extremos, ¿no? ¿Viste? Cuando ya es la cacería de la cacería, ¿viste? Claro. Yo no digo negro. Estamos Dijo negro, dijo la palabra negro, dijo la palabra. Negro, negro de algo. Claro, porque por ejemplo es el acto más Fernanda- sádico. No, por pero es ejemplo- negro de alma, no negro de... ¿Pero qué quieres decir? Bueno, ¿Qué pero quiere, todos qué quiere pasamos decir con eso, eso? ¿eh? ¿Cómo es el negro de alma? Negro del cuadrado. El negro de adentro, ¿no? Estaba el chiste de Olmedo, que él era como un trabajador albañil y tenía un italiano que era como el maestro mayor de obra, y el tipo hablaba en italiano todo florido y el chabón iba dando como la traducción y era como un cordobés. Entonces, esto cabecita negra lo complica no tutto, decía el italiano, porque Olmedo, que hacía la traducción al castellano de lo que el italiano decía, siempre lo contaba como con palabras sencillas. El tipo contaba algo estrambótico. Tiraba fruta, iba. Tiraba fruta. Y Olmedo decía como, y acá le tenemos que levantar una pared. O sea, era como una cosa así. Y el italiano, ¿qué era lo que decía? Estos cabecitas negras lo complican todo. Sí. ¿No? O sea, como una cuestión peyorativa. Pensaba en lo de la negra, ¿no? O sea, que a ella le decían chupetín de brea cuando era chica, y nosotros le decimos la negra cariñosamente, pero claro, depende del contexto, depende quién lo diga, depende cómo lo diga, eso deja de ser una Un palabra insulto, claro. una palabra cariñosa para pasar a ser un insulto. Yo te digo, este negro de mierda, No, tira claro, todo en la al revés calle. Al revés también. O al Deja revés, de claro. ser, claro. Algo Un cariñoso insulto para hacer hacer un algo. insulto. Claro. Para hacer algo cariñoso. Señores, creo que con esto podemos dar por cerrado. Sí, hijo de puta. Dale. Rubio nazista. Eso. Raza aria. Con las dos brazos, no con uno. Con los dos. O sea, porque no soy ario, soy super ario. Sí, señores, nos vemos el viernes que viene en un nuevo podcast, en una nueva transmisión en vivo de Ponele Podcast acá en Instagram. Nos vemos, gente. Nos vemos. Ya está la cama.